dejarlas dentro de la grabación y que no se corte. Bien, pues iniciamos con la presentación de un servidor que espero les agrade. Esta es una investigación postdoctoral que estoy realizando en el Instituto Tecnológico de Tláhuac 3 sobre evaluación de la economía social solidaria en la educación superior mediante la metodología de marco lógico ante la nueva gestión pública, el caso del nivel posgrado en la Ciudad de México y área metropolitana. La intención de esta investigación es abordar justamente cómo se pueden crear posgrados en materia de economía social solidaria en México, particularmente en la ciudad, en instituciones públicas de alto nivel. Como parte de resumen, la educación superior está en constante evolución, como hemos podido ver y demás en estas primeras ponencias, y lo podemos ver en distintos temas y análisis. Ante estas situaciones, la necesidad de crear programas de estudio a nivel posgrado que atiendan el emprendimiento social y más aún la economía social solidaria, desde una perspectiva de tercer sector de la economía, es muy importante. Son pocas las universidades públicas en el país que se han enfocado en estudios de posgrado en materia de economía social solidaria. Por ello, se hace necesario y acaso indispensable proponer este tipo de estudios dentro de instituciones de la Ciudad de México y la metropolitana, es decir, no solamente que la economía social y solidaria sea una materia, una asignatura obligatoria o optativa de distintos niveles, de distintos programas, sino que haya programas de maestría y doctorado. De hecho, ya hay un programa de doctorado interinstitucional de economía social y solidaria. Sin embargo, a nivel Ciudad de México, las instituciones no han enfocado sus esfuerzos en crear programas de maestría. El Instituto Tecnológico de Tláhuac, donde tengo el gusto de participar en el postdoctorado, tiene una maestría en economía social y solidaria que habilitó justo el año pasado. Están en la tercera generación actualmente y pues espera que sea muy prometedora y la idea es impulsarla que migre hacia una conexión estratégica con un doctorado ahí o por lo menos con el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria que en muchos sentidos está promovido desde la Universidad Autónoma de Chapingo. El objetivo de la investigación es proponer la creación de programas de estudio a nivel posgrado en materia de economía social solidaria en instituciones académicas ubicadas ciertamente en la capital del país y su área circundante a fin de formar profesionales posgraduados con enfoque de emprendimiento social y solidario, pero también de organizaciones sociales solidarias con sólidas bases cooperativas y por supuesto un deseo y una voluntad de ayudar a comunidades marginadas de la Ciudad de México y Gran Conurbada, particularmente entidades como bueno, de alcaldías como Tlalpan, como Xochimilco, como Tláhuac, ¿no? Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Talpan, que son las que tienen más zonas lacustres y permiten un desarrollo comunitario todavía muy interesante, e incluso buscando el reverdecimiento de áreas de alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, que todavía tienen opciones de reverdecimiento, y buscar mejorar condiciones en lugares como Iztapalapa o Iztacalco, que no tienen ya demasiadas o muy pocas áreas verdes, ¿no? La metodología es mediante herramientas secundarias, es decir, trabajo de este trabajo documental, aunque también un trabajo de campo, pero en principio un trabajo documental y la incorporación de elementos, digamos, de campo primarios. Es decir, preguntando a las autoridades, estudiantes y profesores de las instituciones académicas en un esfuerzo mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, para formar cuadros profesionales sensibles a las necesidades del sector social y solidario de la economía, tomando como enfoque el emprendimiento cooperativo, pero sobre todo la vinculación, los puentes entre el sector privado y el sector social, entendiendo que el sector social es distinto, busca el desarrollo antes que el crecimiento, y el sector privado tiende más a pensar en el crecimiento como algo previo al desarrollo. Esa es un poco la idea en este sentido. El dinero que proviene de las contribuciones fiscales o llamado formalmente erario público, los saberes públicos que se obtienen de la recaudación tributaria, se han replanteado para adaptarse ciertamente a nuestros tiempos, al siglo XXI, es decir, la época que vivimos actualmente, con nuevos elementos geográficos, con herramientas que se renuevan con frecuencia, y ante esos escenarios, hace casi 30 años, el gobierno de México planteó una modernización de sus procesos y procedimientos a través de una nueva gestión pública, que equívocamente se planteó como nueva gerencia pública. ¿Por qué digo equívocamente? Porque más que una gestión, fue una gerencia en el sentido de empresarializar al gobierno. Es decir, que el gobierno se manejara como si fuera una empresa, lo cual resulta inadecuado. No es correcto que se maneje como empresa el gobierno. Más bien, se debe pensar en una gestión desde una perspectiva más social, más colaborativa, entendiendo que el gobierno se debe a la sociedad
permite que ese gobierno se constituya en términos de un proceso electivo y de una serie de designaciones. Entonces, hace más de 3 lustros se agregó a la nueva gestión pública una metodología de marco lógico, que ambos esquemas son adoptados de países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Chile, y que se han ido incorporando, aunque al llegar al gobierno anterior, de Andrés Manuel López Obrador y actualmente con Claudio Sheinbaum, estos esquemas han ido debilitándose gradualmente. Esto fue muy fuerte, digamos, en el gobierno de Cedillo, Fox y con Calderón se incorporó el marco lógico y con Calderón y Peña Nieto se mantuvo, con López Obrador y ahora con Claudio Sheinbaum se ha ido replanteando porque se consideran pues aspectos, digamos, planteados desde el neoliberalismo, aunque más allá de la posición política o ideológica, lo preocupante no tanto es si son neoliberales o no, sino que son en muchos sentidos incorporaciones sin adaptación de experiencias de otros países, asumiendo que México es un país igual a esos países que las implementaron cuando hay que adaptarlos a diferentes condiciones. Es un punto importante a considerar. El título que aborda el trabajo, esta evaluación de la economía social solidaria en la educación superior mediante la metodología marcológico ante la nueva gestión pública, en el nivel posgrado, indica la inclinación hacia el estudio institucional de organizaciones, es decir, reglas del juego dentro de las organizaciones, con la idea de modernizar su gestión, incorporar nuevas herramientas para la ejecución de los servicios públicos. Ese trabajo entonces busca enfocarse en organizaciones educativas públicas, como la UNAM, la UAM, el Politécnico, la Pedagógica Nacional, ¿no? Que son, digamos, las más relevantes en el contexto citadino, capitalino, y algunas que tienen operaciones mixtas, como el Colegio de México, el Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el CIDE, el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, que tienen fondos públicos, aunque tienen algunas participaciones privadas, pero fundamentalmente son públicas, porque son centros públicos de investigación. La idea es que estas instituciones busquen incorporar temas de programas académicos de economía social solidaria con apoyo de sus propios recursos y de los modificaciones que se hagan institucionalmente a los planes de estudio para crear, insisto, nuevas vertientes en esas carreras y buscan ayudar a las comunidades dentro de la aplicación práctica de los egresados, preferente a nivel posgrado porque es un nivel ya más especializado, más elevado, donde hay una mayor, o debería haber, en teoría, mayor sensibilización. Pero sabemos que los niveles de maestría y doctorado muchas veces, lejos de acercar a las personas, a las comunidades, las alejan y genera una suerte de elitismo, de selectividad, donde quien estudia una maestría y un doctorado se vuelve hasta más exquisito y no necesariamente más cercano, sino se siente un poco ungido por Dios y no necesariamente en una conexión con las personas. Y a mi juicio, una persona con estudios, yo tengo doctorado y pues creo que hay que ser más humildes mientras más se sabe, no lo contrario a ello, ¿no? Sin embargo, no es así en muchas ocasiones, desafortunadamente. El objetivo es observar y analizar tanto las acciones como las actividades generadoras antes, durante y después de la intervención pública en el sector educativo superior. La intención es que se logre una especialización y profesionalización a nivel posgrado en la economía social solidaria con programas llamados así, mediante el estudio, comparación y análisis en relación con el comportamiento de esos actores que participan en la economía social solidaria y relacionar, así como explicar el efecto de implementar esta metodología marcológico desde una perspectiva evaluativa, pero también metaevaluativa. Es decir, no solamente que se evalúen, sino que se evalúe cómo se evalúa. La metaevaluación es evaluar al que evalúa. Cuando uno evalúa al que evalúa, uno puede darse cuenta si lo está haciendo bien o mal y uno puede buscar mejores posiciones de mejora, ¿no? Esa es la intención en ese sentido. ¿Qué hipótesis tenemos en este aspecto? La educación superior en materia de economía social solidaria en general enfrenta diversas situaciones de tipo técnico, como contenidos, aspectos de ingreso, egreso, campos de especialización y profundización, campo laboral, los cuales ante la gestión gubernamental, vista desde la evaluación de programas federales por medio del marco lógico, han mostrado áreas de oportunidad dignas de consideración. Es decir, hay temas técnicos y de contenidos en estos aspectos de la economía social que se ha considerado como algo que no justifica la creación de programas de estudio en esta materia. Argumentos que me dijeron en el trabajo de campo es que, pues, como no hay muchas zonas lacustres, como para qué. Como si la labor comunitaria tuviera que ser forzosamente agrícola y no pudiera ampliarse a otros ámbitos también de socialización que pueden ser en ambientes urbanos sin que necesariamente haya una arquitectura natural de por medio. Sin embargo, la idea es también reverdecer a la ciudad.
La nueva gestión pública, mediante la herramienta de la metodología marcológica, no ha conseguido aportar tendencias educativas más profundas en materia de estudios de posgrado. Es decir, esto no se ha logrado llevar a una situación de mejora educativa en materia de economía social solidaria dentro de posgrados, salvo el doctorado interinstitucional de economía social solidaria, que es muy, muy encomiable. La ausencia de metaevaluaciones, como yo decía, evaluar al evaluador en los programas gubernamentales ha sido un problema para que las evaluaciones contribuyan a mejorar las condiciones de visión. Es decir, se tiene que evaluar y evaluar al evaluador. Sin embargo, el tema de evaluación se ha ido eliminando en México porque se considera que la evaluación es un aspecto restrictivo relacionado con el neoliberalismo, y si bien tiene ciertas similitudes con el neoliberalismo, no es estrictamente neoliberal, y creo que evaluar no tiene por qué verse como algo satanizable, sino como algo que ayuda a mejorar. Lo que no se mide y se evalúa, pues no se puede mejorar de la misma manera. En el marco teórico tenemos trabajos de algunos autores como Amariles, Anelo, Anasivia, Chávez, Hop, Inclán, Upucha, Marañón, Montoya, Pastore, Romero, Sánchez y Sionet, de hace ya 4 años, que a su vez retoman investigaciones de Europa, particularmente de Francia, Reino Unido, Alemania, que en el siglo XIX empezaron a plantear temas de cooperativismo y que dan cuenta de un conjunto de aportaciones necesarias para formar las bases operativas teóricas, educativas y desarrollistas tanto del viejo continente como de América Latina, hacia una enseñanza relacionada con la economía social solidaria, partiendo de que Europa, particularmente Francia, es la pionera en los esquemas cooperativos. De hecho, la enseñanza cooperativa tiene su base fundamental en Francia, ni siquiera en Reino Unido, pero la intención es hacer adaptaciones, aun cuando Francia tiene lengua romance, que es el francés, y puede tener algunas similitudes con México, por ejemplo, no necesariamente es copiarlo, sino adaptarlo a cada circunstancia, México, Colombia, Ecuador, etcétera, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo áreas de oportunidad para que las comunidades se fortalezcan desde la enseñanza universitaria? Con profesionales debidamente formados, con herramientas y sensibilidad para un desarrollo comunitario, aplicando los conocimientos y creando lo que se conoce como investigación, acción participativa. Esto es muy importante. Tiene que haber investigación, acción participativa. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, los esfuerzos más palpables los ha efectuado la Facultad de Contaduría y Administración a través de artículos y libros sobre este tema, labores de difusión e investigación científica, nada más, ni siquiera materias ni programas de estudio. Se tienen también trabajos dentro del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM al respecto, aunque son no todos ligados con la economía social, sino que la involucran, digamos, dentro de otros temas de investigación. Ese es un poco el tema, el punto. Por lo tanto, no ha habido un enfoque adecuado en tal sentido. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, en Michoacán, se imparte la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local, dentro de la cual se imparte una asignatura obligatoria llamada Economía Social y Solidaria. Digamos que eso podría ser. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también ha participado en investigaciones sobre el tema de economía social y solidaria. Sin embargo, ninguna de estas instancias ha propuesto posgrados oficialmente en materia de economía social y solidaria. Ni siquiera la Facultad de Economía de la UNAM lo ha planteado. En otras instituciones como el Colegio de México, la UAM, el IPN y la Pedagógica Nacional tampoco. Hay seminarios, hay congresos, hay algunas asignaturas, hay talleres, hay diplomados, pero no hay estudios de posgrado específicos. Bueno, y más ni siquiera diplomados. Asignaturas o temas en los diplomados que los puedan involucrar, pero no de manera concreta, con un nombre específico. Este trabajo de investigación se proyecta en una primera etapa durante 2024 que se estuvo realizando y se ubica en el contexto educativo de trabajo mixto. Es un postdoctorado que empecé en febrero del año pasado y termina en enero del próximo. Ya estoy de la recta final, con la importancia de la educación superior a nivel posgrado sobre la economía social solidaria en las universidades públicas. En tanto, instituciones de enseñanza profesional se efectúa el trabajo a fin de poner en claro que hay una necesidad relacionada con el estudio de la economía social solidaria a nivel maestría y doctorado. Esto es indispensable entenderlo. Hay una necesidad muy importante al respecto. Productos de investigación se pretende, bueno, ya se han desarrollado varias publicaciones. Hay un artículo también, pero una revista, ya se publicaron 2 artículos, de hecho, sobre estos temas. Uno sobre comedores comunitarios, otro sobre educación. Esta ponencia, que espero migrar hacia una investigación que se pueda presentar dentro de este congreso, que me encantaría, para fortalecer estas líneas de investigación, la propia investigación postdoctoral, participar en como procesos de organización y difusión de más labores relacionadas con las actividades de posgrado, que es algo que también he estado haciendo en la maestría en Economía Social y Solidaria del Instituto Tecnológico de Tláhuac, como docente y mejorando los planes de estudio, incluso incorporando esta maestría a la red de posgrados en estudios regionales, a una red temática que se está estableciendo desde Hidalgo, desde el Colegio de Hidalgo, buscando que esto se fortalezca, ¿no? Para que haya más sensibilización al respecto.
y docencia, que también he estado haciéndola en ese sentido. Presentación pública abierta a la comunidad del Instituto Tecnológico de Trabajo de los resultados de investigación obtenidos, así como un informe de labores que se entregará. Ya se han entregado varios informes de labores, se entregará uno final en enero, ya para cerrar el proceso, culminar y presentar las conclusiones correspondientes que justamente han sido producto de coloquios, congresos, seminarios en los que he participado tanto el año pasado como en este año, incluyendo, por supuesto, este evento. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes.